Bueno, hola. Ahora vamos a hablar de las divisiones celulares, como la que se muestra en la pantalla. ¿Qué es la división celular? Bueno, la división celular es el proceso que permite la multiplicación de las células. Consiste en la duplicación de la información genética y la repartición equitativa de la misma y demás componentes de las celulares en dos nuevas células hechas con la misma materia que la célula madre. En la imagen se muestran varias fotografías de la división celular en células animales y en una célula de planta. ¿Cuáles son los tipos de división celular? Bueno, los principales tipos de división celular son la mitosis, que también se llama fisión binaria, la mitosis y la meiosis. ¿Qué es la mitosis? Es la división celular de los organismos del reino Monera. La mitosis le ocurre en las células procarióticas, es decir, las primeras células que existieron en la Tierra, que como todo el mundo sabe, se caracterizan por tener su información genética en un nucleoide y entre otros organelos, los flagelos. El nombre de mitosis proviene de los lexemas A, que significa sin, mito, que significa filamento, y el gramema cis, que significa proceso. De allí que la mitosis es el proceso en donde no vemos unos filamentos cuando está ocurriendo la división celular. Al microscopio, como pueden ver aquí, estas células procarióticas se están multiplicando, pero no vemos ningún hilos en su interior. Y bueno, como ya lo habíamos dicho, también se llama fisión binaria y las células hijas son genéticamente iguales. ¿Cómo transcurre la mitosis? Veamos el esquema. En la parte superior tenemos una célula procariótica, su nucleoide, que también se llama cromosoma procariótico, su membrana celular y alrededor de esta la membrana de la pared celular. Lo primero que ocurre es que se replica el único nucleoide. Las dos copias del ADN se separan conforme se va alargando la célula y luego conforme la elongación se prolonga, se forma un septo en la parte media de la célula. Este proceso implica romper la pared celular para poder repararla después cuando ya se tienen dos células hijas. Estas dos células hijas son genéticamente iguales, excepto cuando haya errores durante la replicación del ADN. ¿Por qué las células eucariotas no se dividen por amitosis? Bueno, porque la estructura de las células procarióticas y eucarióticas es muy distinta. El genoma eucariótico está constituido por n número de cromosomas lineales, 1, 2, 3, incluso 600, a diferencia del genoma procariótico, que es un único círculo de ADN. Asegurar así que cada célula hija reciba una copia de cada par de cromosomas que hay en la célula eucariótica requiere de una maquinaria de reparto más compleja. ¿Qué es la mitosis? Como es obvio, la mitosis es la división celular de los organismos del dominio eucaria. Se llama así porque se ven hilos. Estos. Se ven hilos. Esos hilos se llaman cromosomas al microscopio durante la división celular. La mitosis ocurre en las células eucarióticas, tanto haploides como diploides, es decir, las células que tienen uno o dos juegos de cromosomas. Como
se puede saber y deducir de los lexemas aplo, que significa 1, plo multiplicar, di 2, y hoy de apariencia. Así pues, las células hijas de la mitosis tienen la misma información genética, pues reciben una copia de cada cromosoma de la célula original. Como ya lo mencionamos, ¿qué es un cromosoma? Un cromosoma es una larga molécula de ADN con cientos o miles de genes asociados a millones de moléculas pequeñas llamadas histonas. Estas proteínas básicas permiten que el largo del ADN se reduzca notablemente, y de acuerdo al grado de enrollamiento se habla de dos estados principales: la cromatina o de cromosoma. La cromatina existe en el estado normal de funcionamiento de la célula, y el cromosoma existe precisamente cuando ocurre la división celular. En la mitosis, los cromosomas duplicados, como se ven en la imagen, se mantienen unidos por el centrómero. Cada una de las dos cromosomas duplicados se llama cromátida. En la región del centrómero se ensambla un complejo proteico que se llama cinetocoro. Este complejo proteico fija los microtúbulos del uso acromático, que son los responsables de mover a las cromátidas durante la mitosis. Dividir más crecer más dividir, pues eso equivale a hablar de un ciclo celular. Los eventos que ocurren división tras división pueden representarse en un ciclo, como se ve en la imagen. De mitosis a mitosis hablamos de la interfase, que se subdivide a su vez en fase G1, S y G2. La célula crece en la fase G1, que en un tipo celular X dura unas 10 horas. Luego duplica sus centriolos y replica el ADN en la fase S, que dura unas 7 horas y media. Y luego se prepara para la mitosis en la porción G2, donde se checa que los cromosomas estén perfectamente duplicados, ¿okay? Y se repara cualquier error. Luego, de allí, de la fase G2, se pasa a la mitosis, que dura aproximadamente una hora. Cuando las células se multiplican por mitosis, las células se encuentran en el ciclo celular girando vuelta tras vuelta, pero eventualmente las células también pueden salir del ciclo celular, pasar a un estado que se llama fase G0, donde la célula se diferencia y se especializa. De las células del cuerpo, en realidad las únicas células que se dividen normalmente se llaman células madre. Las células madre pueden multiplicarse dividiéndose en dos células idénticas que también se llaman madres. Pero eventualmente, para generar las células de todos los tejidos corporales, la célula madre se divide, una de ellas sigue en el ciclo celular y la otra se sale, pasando a la fase G0, donde se transforma en la célula tejido específico que requiere el organismo. ¿Cuáles son las fases de la mitosis? Bueno, antes de la mitosis estamos en interfase. Y la primera fase de la mitosis se llama profase, de pro, que quiere decir antes o primero. Metafase, de meta, que quiere decir en medio. Algo muy importante ocurre en medio de la célula, en metafase. En anafase, en la tercera fase de la mitosis, y el lexema ana significa separar. Algo se separa en anafase. Finalmente, tenemos la telofase, que es la fase final de la mitosis. Y claro, los procesos que ocurrieron en profase ocurren al revés en la telofase.
Cuando esto termina, pasamos de nuevo a una siguiente interfase. ¿Qué ocurre durante la mitosis? Bueno, en este panel de fotografías del microscopio confocal se muestra en color diversas estructuras. Con color azul se muestra una etiqueta fluorescente para el ADN, de color verde se marca a la proteína tubulina que forma los microtúbulos, y de color rojo se muestran las mitocondrias. Entonces, en la interfase, la célula funciona normalmente, el ADN está en el núcleo bien desarrollados y cuando lo vemos al microscopio se ve homogéneo el interior del núcleo. Luego, cuando se inicia la mitosis, empieza la profase enrollando el ADN y se empieza a ver como una madeja de hilos. Prosigue la profase con la desaparición de la envoltura nuclear y el alejamiento de los centriolos, ensamblando entre ellos el uso cromático. En la metafase, el uso coloca los cromosomas condensados y duplicados, que llamamos cromátidas, en la parte media de la célula. Luego, en la anafase, las proteínas motoras del uso jalan a cada cromátida hacia polos opuestos, formando en sendos polos grupos de cromosomas que, cuando se da la telofase, cada juego de cromosomas se cubre con una nueva envoltura nuclear. Estos cromosomas se desenrollan y el citoplasma de toda la célula madre se divide en el cuerpo de las dos células hijas. Para aclarar el punto, veamos otras imágenes de las mismas fases mitóticas. Entonces tenemos este panel de fotografías al microscopio confocal donde el ADN se ve de color azul y los microtúbulos de color verde y las mitocondrias de color rojo. Entonces, en interfase, la cromatina está desenrollada, es funcional y la célula vive normalmente. En profase, la cromatina se enrolla en cromosomas, los centriolos se separan y la envoltura nuclear desaparece. Luego, en metafase, los microtúbulos del uso acromático, perfectamente constituido, acomodan a los pares de cromosomas en la parte media de la célula. En anafase, se despegan los centrómeros y entonces las dos cromátidas se separan, jaladas hacia los polos de la célula por las proteínas motoras del uso acromático. Una vez, después de eso, pasamos a telofase. En telofase los cromosomas se desarrollan en cromatina normal. Alrededor se ensambla la envoltura nuclear e se inicia la división del citoplasma, que se llama citocinesis, que hace que se estrangule un cinturón de la célula y se separen al final dos células hijas que son genéticamente iguales. ¿Qué es la meiosis? La meiosis es la división celular de las células de la línea germinal. La meiosis solo ocurre en células eucarióticas con dos juegos de ADN, es decir, células que son diploides, 2N. De hecho, consiste en una serie de dos mitosis modificadas. Y bueno, la meiosis se llama así porque al final de este proceso se forman cuatro células hijas que tienen menos cromosomas, tienen menos información genética, y claro, el lexema que nos da a entender eso es el lexema meio, que significa disminuir. La meiosis da origen a cuatro células haploides, 1N, genéticamente distintas que se convertirán en gametos
ya sea óvulos o espermatozoides, de los cuales ya tenemos noticias. Fases de la meiosis. Bueno, la meiosis para su estudio se subdivide en tres partes. La primera, división meiótica, que es seguida por una interfase meiótica, tras la cual ocurre la segunda división meiótica. En la primera división meiótica tenemos que empieza con la profase 1, que es igual a la mitosis, excepto que ocurre el entrecruzamiento de cromátidas y estas ya sean distintas. Luego viene la metafase 1, que es igual a la mitosis, excepto que las cromátidas hermanas ya no son idénticas, son diferentes y el bivalente, es decir, un par de cromosomas homólogos, se mantiene unido por quiasmas. Anafase 1, igual que la mitosis, excepto que son los cromosomas homólogos los que se separan hacia los polos norte y sur de la célula. En la telofase es igual a la mitosis. Telofase 1 es igual a la mitosis. Luego pasamos a la interfase meiótica. En la interfase meiótica se duplican los centriolos, pero no así el ADN. No hay replicación del ADN, así que esto permite reducir el número de cromosomas que tienen las células. Y eso ocurre en la segunda división meiótica, que también está formada por las 4 fases semejantes a la mitosis. Profase 2, que es exactamente igual a la que pasa en mitosis. La metafase 2, que también es igual, exactamente igual. Y claro, solo es pertinente aclarar que las cromátidas en metafase 2 están unidas por centrómeros para comparar con la metafase 1, donde las cromátidas hermanas son diferentes y están pegadas, y los cromosomas homólogos están unidos por quiasmas. En anafase 2 ocurre lo mismo que en la mitosis, excepto que las cromátidas se separan hacia los polos este-oeste. En anafase 1 se separan los cromosomas homólogos y en anafase 2 se separan las cromátidas. Finalmente tenemos la telofase 1, que es igual a la mitosis, excepto que se forman 4 células haploides 1N que son genéticamente distintas. ¿Cuál es el evento más relevante de la meiosis? El entrecruzamiento de cromátidas que ocurre en profase 1. Aquí lo que se muestra es la imagen al microscopio electrónico de un bivalente, es decir, de 2 cromosomas homólogos unidos, que también se llama tétrada porque tiene 4 cromátidas en conjunto. El bivalente se mantiene unido, los 3 quiasmas, esos 3 puntos, mantienen unidos a los cromosomas homólogos hasta que se separan en la anafase 1. Los quiasmas son los puntos donde ha ocurrido el entrecruzamiento de cromátidas. Los cromosomas homólogos duplicados se emparejan, formando el bivalente, e intercambian segmentos semejantes. En la interpretación de la imagen al microscopio, que se muestra del lado derecho, noten cómo la cromátida número 2 de color rosa entrecruza con la 3. ¿Se dan cuenta? La 2 con la 4 y la 1 con la 3. Con ello, todas las cromátidas tienen diferente combinación de genes alelos. Mostremos ahora las fases de la meiosis, pero de manera gráfica. Entonces, empezamos en interfase. En interfase teníamos las células madre de los gametos.
Fase G1, la célula crece. Fase S, se duplican los centriolos y se replica el ADN de manera que cada cromosoma ya está duplicado. En interfase 2 se prepara para iniciar la división celular y pasamos a profase 1. En profase 1 se intercambian segmentos entre los pares de cromosomas homólogos y se forman cromátidas combinadas. Se forman nuevas combinaciones de genes. Pasamos a metafase 1, los bivalentes se colocan en la parte media de la célula. En anafase 1 se separan los cromosomas homólogos. En telofase 1 se divide la célula, se forman dos células hijas y luego pasamos a interfase meiótica, donde nomás se duplican los centriolos, pero no se replica el ADN. La profase 2 es igual a la profase mitótica, igual que la metafase. En metafase se colocan los cromosomas, las cromátidas unidas y se separan en anafase dirigiéndose hacia polos de la célula y al final en telofase 2 se forman 4 células. Esas 4 células en un momento dado serán los gametos o serán las meiosporas de las plantas y los hongos en la reproducción sexual. ¿Qué consecuencia tuvo la aparición de la meiosis? El surgimiento de ciclos de vida con dos cuerpos. Cuando surgió la reproducción sexual, evolucionaron dos procesos contrarios, la singamia y la meiosis. En la singamia, los gametos se fusionaban, dando origen a una célula con dos juegos de cromosomas, es decir, diploide. Luego, como este estado es muy problemático para el funcionamiento celular, ocurría de inmediato una división que reducía el número de cromosomas a la mitad. Y entonces, así cada organismo, desde la aparición de la singamia y la meiosis, tuvo dos cuerpos. El gametobionte, que es haploide, y el esporobionte, que es 2N. En el esquema se dice gametofito porque se estudió en algas. Y fito significa planta. Sin embargo, pues, este proceso ocurrió precisamente en organismos del reino protista. Y sus descendientes evolucionaron la multicelularidad en varios linajes. De ahí que existamos las plantas y nosotros, los animales y los hongos como organismos multicelulares. Finalmente, pasando a otro tema muy importante, hablemos. El calentamiento global amenaza nuestra existencia. Su causa es el CO2 producido al quemar combustibles fósiles. Puedes ayudar evitando transportarte del modo más contaminante y optando por las alternativas mejores para el ambiente. En la gráfica, en el histograma, se muestra en el eje horizontal la emisión de dióxido de carbono por los distintos modos de transporte. Como es obvio, el transporte que no produce emisiones de CO2 es la bicicleta. Como no siempre es posible usar bicicleta, pues el punto es precisamente hacer las selecciones adecuadas. Por ejemplo, viajar en un autobús en vez de usar un carro o una camioneta. Eso es todo por hoy.